Aquí inicia el podcast de la radio. Muy bien, el podcast de la radio, y ya saben, aquí a solicitud de ustedes y dándole continuidad a un tema muy interesante, pues le damos la bienvenida nuevamente a nuestra querida Claudita Cuyún, psicóloga, especialista en familia y autora de libros. Así que ya estaba planificando, Claudita, el próximo libro. Buenos días, Claudita. Bienvenida. Buenos días, Sharon. Buenos días, Danilo, y a toda la audiencia tan amables que ya nos esperan y que ya participan. Pues yo aquí, compartiendo la segunda parte del Día del Padre, hoy vamos a tratar un tema que a veces puede doler profundamente, pero que es interesante de tratar, porque todos idealmente queremos tener una relación con nuestros hijos. Y dirán, pero ¿cómo si es Día del Padre una mujer puede decirnos cómo ser papá? La verdad es de que desde la psicología clínica es mi postura y desde allí vengo, desde la familia, lo que dicen los estudios que ha funcionado para la mayoría de las personas y también desde diferentes abordajes que hablan del apego, del respeto, de la honra al padre, desde allí. Yo puedo compartir con una mujer el sentimiento de ser madre, pero también tuve padre, entonces te puedo decir qué bonito es tener un papá de diferentes características que, si bien ninguno es perfecto, pero hizo su mejor trabajo por dejarme en este mundo bien cimentada, bien plantada, estructurada y con valía personal. Y pues de eso vamos a hablar hoy aquí en el Morning. Gracias, Claudita, súper interesante y que, como bien mencionabas tú, a veces pues son temas que pegan así en el ouch, en el corazón, pero que muchas veces se llevan en silencio y si no se hablan, no se sanan, no se liberan y son cargas que creo que no necesitamos llevar en nuestra vida. Entonces, hay algo bien importante en todo esto y es que siempre van a haber como razones y como parte de la psicología creo yo que tú tendrás como un parámetro de cuáles son las razones como más comunes por las que un hijo se aleja emocionalmente de un papá. O sea, ¿qué situación lo lleva a alejarse emocionalmente? Sí, pueden ser muchas y quizás algunas ni las mencionemos porque no nos alcanzaría saber la interpretación de un hijo al cual no conocemos en este momento, pero sí situaciones varias. Lo importante y queremos dejarles hoy en el Morning es esperanza, que mientras tengamos vida, los vínculos pueden repararse si somos sabios, si tenemos espera prudente, si somos compasivos y si sabemos escuchar el corazón de nuestro hijo. Pero también decirles que cuando un hijo se aleja o rechaza a uno de los padres, en este caso al papá, puede estar rechazando una parte de sí mismo, fíjense, que viene de alguno de los dos. Hay algo que, y esto no es que conscientemente lo haga, eso quiere decir no se da cuenta, sino que sencillamente lo actúa. Tal vez el papá era sumamente fuerte, autoritario, había violencia y esa parte es la que él no quiere introyectar o llevar consigo en la vida y entonces mejor se aleja para no copiar el mismo patrón o reproducir el mismo patrón. Este solo es un ejemplo. También el dolor o el alejamiento tiene un significado y este es obvio, esta distancia significa dolor, significa enojo, resentimiento hacia el padre. Resentir es sentir dos veces aquello que se hizo. Imagínense si dolió una vez, es 2, 3, 4 cada vez que lo recuerda. También es interesante saber que a veces hay como patrones de generación en generación. Si ustedes revisan su historia familiar, puede ser que algún hijo se alejó de un padre en las generaciones pasadas y hoy sencillamente se repite. O que un papá pues no quería a su papá y ahora este hijo tampoco, porque además recordemos que modelamos conductas. Entonces, si yo rechacé a mi papá, es normal que yo también lo rechace en este tiempo al hijo, ¿verdad? Porque si mi papá lo hizo, es una forma de resolver problemas, yéndome. Entonces pueden haber muchas causas, pero hay un abordaje precioso que nos habla de darle el lugar, que todo tiene que ver con el orden del amor. El orden del amor desde la psicología transgeneracional, que quiere decir de generación en generación, es aquel que toma a papá tal como es, con sus defectos, con sus virtudes.
y toma de ese papá la vida que le dio. Así de simple. Aquí no está hablando de que lo ama o que tiene una relación con él, pero que sí reconoce que su papá es o fue A, B, C, D, los calificativos que tú quieras ponerle, positivos o negativos, y que agradeces y dices, bueno, de él recibí la vida. Ese esperma es de mi papá y por eso yo estoy aquí unido con el óvulo de mi mamá y gracias por eso. No importa las circunstancias No o lo que esté importa. sucediendo, solo el reconocimiento y el agradecimiento. Sí, porque fíjate que de todas formas no lo podríamos negar, ¿verdad? Exacto, sí. Tuvimos el papá que tuvimos, Ajá. igual es lo que es. Aunque se escuche así de tajante y duro, pero ese es mi papá que me tocó, o a ti el papá que te tocó, pero también es verdad que recibimos la vida de ese papá. Entonces, con esa verdad, no podemos en contra de esa realidad. En cuanto tú aceptes esto, tú vas a estar más sano, porque la enfermedad mental o lo que sucede en nuestra mente, los síntomas, surgen cuando queremos negar realidades. Es decir, mi papá hizo violencia, por ejemplo, no estoy diciendo el mío, esto es un ejemplo. Entonces, yo no quiero recordar eso, no lo quiero ver, no pasó. Allí ya va a haber un síntoma guardado, encapsulado, que tarde o temprano va a salir. Cuando Total. vemos ese silencio, esa distancia, ese es un síntoma, porque significa la ruptura de una relación, de un vínculo. Totalmente. Y esa, como bien lo mencionabas, luego se convierte en una enfermedad física. Oh, totalmente. Ahí ¿verdad? es donde vemos dolores de cabeza, reflujo, Estómago. corazón y demás, porque todo lo que no se sana o se llora o se grita con nuestros labios, nuestros ojitos mojados, se va manifestar en nuestra salud. Hay una incidencia, no podemos separar lo emocional y lo mental de nuestra salud física, porque nosotros, fíjense ustedes hoy, ahí están en el carro, aquí nosotros sentados, otros estarán dando clases. Esas personas, todos nosotros aquí tenemos adentro un cuerpo que es nuestro motor, nuestro carrito, digamos, pero adentro están nuestros pensamientos, todo lo que nos decimos y les decimos y pensamos sobre otros, pero esos pensamientos nos hacen sentir lo que sentimos. Entonces allá adentro está todo. Aunque lo encapsules, imagínense una cápsula, si ustedes toman alguna medicina en cápsula, toda esa cápsula de emociones y pensamientos está metido en una pastilla. El día que esa cápsula se separa, explota y entonces es una enfermedad. Yo quisiera que el objetivo del día de hoy fuera, bueno, saber por qué a veces suceden los rechazos de los hijos a los padres, también dejarles esperanza y darles algunas sugerencias desde su postura de papás para cómo solucionar y sobrellevar estos espacios de tiempo que son tan dolorosos. Porque, ¿saben una cosa? El ser humano es tan sabio y tan capaz de poder endurecer y poderse congelar y poder poner un blindaje en sus emociones para no sentir el dolor del rechazo del hijo. Lo podemos hacer. ¿Cuándo? Cuando ya ha transcurrido mucho tiempo, cuando nos adaptamos a que él no nos visita, cuando nos adaptamos a que no hay llamadas. Entonces decimos, bueno, ya no, aquí hay mucho que hacer porque yo ya intenté, bueno, me adapto a vivir con lo que es y eso es bueno, sí. Sin embargo, la esperanza está en que hay historias psicológicas, bíblicas, que nos dan esperanza de que los hijos van a volver un día a los padres, ojalá, o que al menos reconozcan y te honren porque no es por ti, es por el bien de ellos. El bien de ellos es reconocer su historia, tener una identidad, que aunque no les guste, es que hay hijos que se avergüenzan de sus padres, hay hijos que se avergüenzan del apellido de sus padres y que ahora quieren apostar por otro, porque la esposa del padre, porque no sé quién tiene un apellido que suena más bonito. Carencia totalmente de identidad y una inseguridad. Quizás nosotros mismos hicimos esto como papás, no los dejamos cimentados para que ellos sientan fortaleza de venir de donde son. Y de eso se trata hoy, no es de regañar a los papás, es de acariciar su corazón, de decirles que hay esperanza y que tengamos paciencia con ese hijo, porque lo que tenemos que ver aquí es el dolor de ese hijo que se alejó. Quizás como en el divorcio, postergarnos nosotros como adultos y darle ese lugar a él,
o a ella y buscar soluciones. ¿Cómo? Bueno, puedes buscarlo de rodillas pidiéndole a Dios, puedes buscar ayuda profesional de un experto en familia que sepa de las relaciones y vínculos familiares, puedes leer libros, puedes hablar con alguien sabio que le haya pasado algo similar, qué hizo, cómo logró tener otra vez y restablecer esa relación. Formas hay, lo que no es perder la esperanza. Qué bonito porque al final este tipo de temas a veces se van obviando dentro del círculo familiar o las conversaciones, ¿verdad?, dentro de la familia, y son tan importantes, son tan sanadores y liberadores, que aquí no se trata de juzgar, sino de venir y encontrar una solución y una liberación y una sanación. Justamente la semana pasada nos habían dejado una pregunta, Claudita, de cómo podrían trabajar la parte emocional de los hijos, el hecho de que el papá formó o ya tenía otra familia y deja al hijo, porque ahí obviamente hay un distanciamiento y obviamente el niño, conforme va creciendo, va entendiendo que pues papá se fue, ¿verdad?, que tiene otra familia. Entonces nos preguntaban cómo se puede trabajar emocionalmente esa parte, digamos, para equilibrarlos a ambos. Estoy entendiendo que ese papá primeramente vivió con ese hijo o hija, que está diciendo que después papá los dejó porque él anteriormente ya tenía otra familia. Ajá. Bueno, vamos a partir de que hablamos del orden del amor. Esta es una teoría de un autor, Bert Hellinger, que es una persona sumamente espiritual. Y por eso a mí me encanta traerlo porque creo que es de las que más paz da. Orden del amor significa que hay una precedencia. La precedencia es quien llegó antes. Entonces, cuando este hijo que ahora se siente triste o le golpea que su papá haya regresado con su familia que ya tenía, el comprender que la precedencia o lo que pasó antes tiene un lugar en la vida del padre, y que por eso regresó, es importante. Solo aceptar eso. Pues sí, él ya tenía, tal vez tú no lo sabías, ahora que eres grande entiendes que no está todos los días, no se levanta todos los días en casa, llega una vez a la semana tal vez, pero porque él ya tenía, y esa es historia de tu padre, no es tu historia. Tu historia significa que tú naciste de esta mamá con este papá, el mismo papá que vive en otra casa, y que de esta manera es tu padre, visitándote, por ejemplo, una vez a la semana, pero es tu papá porque tú lo sabes, porque tiene su apellido. ¿Cómo trabajar eso emocionalmente? Miren, el primer trabajo es en la mente. El primer trabajo siempre de los pacientes va a ser ver qué están pensando, ¿verdad? Para llegar al trabajo emocional. Entonces habría que ver cómo tú, qué significado tiene para ti si te sientes abandonada o dejada. Por ejemplo, el aceptar que, bueno, sí tengo un padre, vive en otra casa, pero me visita y esta es mi historia. Puede ser más dócil para ti que ponerte en una situación de yo no sabía, no me dijeron, él prefiere a los otros. No sabemos si los prefiere o no, solo sabemos que sí hay precedencia, que ellos llegaron antes, ¿verdad? Y esto ya, entenderlo desde el intelecto, hace un cambio grande en nuestra emocionalidad, y eso no quiere decir que no te sientas triste o que no te des cuenta que hay un defecto, por decirlo así, en la conducta del padre. Significa aceptar que eso pasó y que ese es tu papá y que esa es la parte de él que tú vas a tener en presencia. Trabajarlo es importante, darle significado. Es por allí iría la situación tuya, más o menos. Qué interesante. Espero que te sirva. Por acá, sí, ya nos están confirmando, y importante lo que mencionas de la aceptación, porque a veces la mente humana quiere explicación, quiere razonamiento, quiere despejar dudas, pero la aceptación creo que nos va a ayudar muchísimo para avanzar. Gracias, dice por acá, muchas gracias, me quedo en paz. Ay, qué bonita. Qué linda. Qué bonito es el morning, y sí, a veces hay cosas que duelen, pero el dolor tiene dos frutos: resentimiento, odio por personas y por la vida, y otro fruto es sabiduría, comprensión, perdón, amor y fe. Qué lindo lo describe el amigo poeta, porque el amor, o digamos que hay dos cosas que duelen, pero el dolor tiene dos frutos, ¿verdad? O sea, se puede ir por dos ramas: el resentimiento, el odio, y por personas y por la vida, y el otro es sabiduría,
comprensión, perdón, amor y fe. Sí, qué lindo. Qué lindo. Y ¿sabes qué? Eso nos regresa nuevamente a lo que significa aceptar al papá que tuve con sus defectos y sus virtudes y darle gracias porque me diste la vida, porque esa persona que escribe que su papá se fue y que se fue con otra familia de precedencia, ese papá te dio esta vida que tú tienes y estás disfrutando hoy, ¿verdad? Y esa parte es innegable y gracias por eso. Totalmente. ¿Verdad? Así es. Por acá dice, buenos días Sharon, Danilo y licenciada Cuyún, que Dios les permita seguir hablando para poner en orden los bloques que conforman el edificio de nuestra vida. Gracias, mil gracias por hacer de su voz la herramienta que forma o reforma nuestras almas. No le temo al dolor, soy un agricultor de la vida y el dolor me ha dado sabiduría y me ha regalado la poesía. ¡Ay, qué belleza! ¿Y él quién es? El amigo poeta. También, wow. Él enamora a cualquiera con todo eso. Bueno, a una persona que sea sensible, ¿verdad? Sí. Y que entienda la profundidad de sus palabras. Sí, son palabras muy lindas. Por acá le mandan un mensaje a Claudita, dice, bebé Ignacio le manda un saludo por nota de voz para que lo escuchemos. ¡Qué lindo! A ver, vamos a escuchar. Soy Anilo. Hoy pueden saludar a Claudia. Le mando un abrazo a los tres. Feliz inicio de semana. Después pueden pedir la canción de Capiara. Porfis. Gracias, adiós, besito. Los amo. ¡Oh, qué lindo! ¡Mua! De regreso, Ignacio, qué lindo eres, ¿sabes por qué? Uno, porque me dices mi nombre y me encanta que me digan Claudia, gracias, Ignacio. Y otra, porque expresas amor, eres un niño sensible y no cabe duda que tus papás están haciendo un excelente trabajo al decirte que te aman, porque ahora tú aprendiste a decir de vuelta que amas, y si nos amas, nosotros también te amamos y te deseamos feliz día. Gracias por ese mensaje, porque aquí en el Morning se llenó de alegría y dulzura con escuchar tu linda voz. ¡Qué belleza! Y bueno, continuamos con esta charla que inició la semana pasada, ¿verdad? Una conversación sobre la relación con papá y también el impacto emocional que tiene en nuestras vidas. Y obviamente, qué mejor que hacerlo con nuestra invitada Claudia Cuyún, psicóloga y especialista en familia, autora de libros. Y pues obviamente por acá hay varios mensajes en agradecimiento a Claudita. Buenos días familia y doctora Claudia, bendiciones, dice... gracias por su mensaje, siempre es reconfortante. Gracias, qué lindo, gracias por los mensajes que nos hacen llegar y es reconfortante para nosotros de este lado también saber que vamos en la línea correcta, 5996-3021. Por acá nos preguntaban algo interesante también sobre esa relación con papá y justo antes de irnos al corte decía alguien si era bueno, digamos, hablar de papá o mejor mantenerlo al margen, al hijo, ¿verdad? De no tener esa conversación, ya que el papá no está en casa. Bueno, siempre lo que existe hay que mencionarlo. Okay. Y porque estamos trabajando de esa manera identidad en nuestro hijo, si no se va a crear un vacío, porque él no viene solo de mamá, él viene de una mamá y de un papá. Por supuesto, hablar lo bueno, no lo malo, porque si vamos a envenenar el corazoncito de nuestro hijo haríamos un daño. Si es hombre, por ejemplo, y le hablamos mal de su papá hombre, él se está formando también en cuestión de género. Entonces, ¿qué significado le va a dar él a su papá y a sí mismo como hombre? ¿Cómo son los hombres? Él va a aprender. Puedes contarle la historia, no sé cuántos años tiene el hijo, pero la historia de su papá, cómo se conocieron, las partes que a ti te agradan o nos sacan una sonrisa, cómo se conocieron, por ejemplo, cómo se enamoraron, cosas que a él le hagan sonreír de venir de esa unión de ese papá y esa mamá. ¿Saben una cosa? A veces las personas quieren que se sepa lo malo del papá para alianzas, ¿no? Alianza con la madre y que se dé cuenta lo malo que es, pero solo dañan el corazón del hijo. Los hijos, de todas maneras, tarde o temprano, van reconociendo quién es su papá. Si no lo busca, por ejemplo, vas a ver que hay abandono. O sea, ellos solos van cayendo en cuenta
de su historia. No necesitamos las mamás agregar más a ello. Ok, excelente. Por acá dice muchas gracias. Gracias por esa ayuda al alma, dice por acá. Gracias. Un fuerte abrazo. Y Claudita, ¿tú nos podrías comentar algunas sugerencias, digamos, para la reparación de ese vínculo con papá que se ha desgastado y que quizá alguien hoy está escuchando y pues ni tenía pensado entrar en esa negociación o en esa liberación o sanación con papá, pero que obviamente siempre van a existir como esas sugerencias muy honestas y muy claras también y sobre todo muy humanas, ¿verdad? Para poder reparar ese vínculo tan importante. Sí, nuevamente no se puede olvidar que tenemos hijos aunque no nos quieran hablar. Tenerlos presente en primer lugar, por ejemplo, en sus oraciones, con sus buenos deseos, aunque no los miren, bendíganlos de lejos, pero también buscarlos constantemente. Uh-huh. Y si no te contestan un mensaje o una llamada, ser paciente contigo y con el hijo, porque allí hay dolor. Y a veces el dolor necesita tiempo para sanar. Mírenlo ustedes en su propio cuerpo, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Pero también, si el hijo te da la oportunidad de reunirse contigo, tenemos que escuchar el corazón del hijo sin defendernos. Esto quiere decir sin ponernos a la defensiva, que cuando él te diga, pero es que tú nos dejaste, pero es que así me crió mi papá a mí, eso sería la defensiva. Pero uh-huh. Es que no me pasaste dinero, yo sufrí para el colegio, sí, pero yo no tenía trabajo. Eso sería defendernos. Escuchar sus dolores va a ser bien o muy importante, porque de esa manera el hijo se va a sentir comprendido. Yeah. Al final lo que queremos es recibir por qué él se alejó, las razones, y entender ese corazón. Uh-huh. Eso es lo que vamos a reparar, el corazón y la relación. Por otro lado, ponerse en el lugar del hijo quiere decir, hijo, me imagino que cuando te dije eso te dolió tanto, perdóname, yo, si mi papá me hubiera dicho eso, me hubiera sentido muy mal también, uh-huh. Ahora lo comprendo, no puedo regresar el tiempo, pero sí puedo pedirte que me perdones y puedo pedirte que hagamos o que continuemos una relación, uh-huh. ¿Verdad? Sin defendernos nuevamente. Por otro lado, a veces siempre, yo creo que ya lo hemos dicho aquí, que pensamos que si pedimos perdón nos vamos a bajar de nuestro lugar de papás o jerarquía, y no es así. Los papás no somos perfectos, ni las mamás, y los papás necesitan acercarse al corazón de ese hijo, bajándose también y dándose cuenta de que son imperfectos y que cometen errores y que los reconoces enfrente de tu hijo, uh-huh. Pero que lo que más te importa es él como persona o ella, y acompañarlo el resto de vida que quede para compartir. Y para eso se requiere bajarnos uh-huh. de nuestra importancia de papás, y eso no tiene que ver nada con que el hijo nos deshonre, tiene que ver nada más con que reconocemos que nos equivocamos, y todos los papás nos equivocamos. Uh-huh. Todos, hasta uh-huh. los más buenos, se equivocan. Para un papá que piensa que ya es tarde el poderse uh-huh. disculpar de sus hijos, dependiendo o no importa qué haya sucedido, pero muchas veces creen que tal vez ya es muy tarde uh-huh. porque su hijo ya está adulto, tal vez ha de pensar que se le olvidó. A pesar de todos estos pensamientos que puede tener el papá, siempre es importante que se disculpe o que hable con sus hijos, a pesar de que han pasado años de que no se ven, a pesar de que han pasado años en donde pues muchas veces no se han comunicado. ¿Es importante que llame y que arregle esa situación? Sí, Danilo, qué buenísima uh-huh. tu pregunta, porque mientras haya vida, ese hijo recuerda esa historia sin padre, y sería sanador para el hijo si el hijo adulto lo permite, pues escuchar las causas, si el papá quiere contar un poco de la historia, sin defenderse, sino preguntarle, ¿me permitirías ahora contarte cómo lo veo yo desde mi lado? ¿Qué fue lo que pasó? Sin que eso le reste importancia a lo que tú me estás contando. Puede ser que el hijo diga sí o no. No importa, si dice no, pues no cuentas nada. Y sí es importante, porque eso da paz a la vida del hijo para continuar su historia, y le da paz al padre por haber sido
amoroso, humilde y regresar también al hijo. Hay padres que a veces quieren, pero sienten tanta vergüenza de haberse alejado tanto año que lo dan todo por perdido, y mientras haya vida hay esperanza de reparar vínculos, y no sabemos si ese hijo adulto, Danilo, pueda estar sediento de la búsqueda de su padre y tú le acortes ese dolor cuando lo buscas, aun cuando el hijo diga ya no. Que no le interesa. Ya ni nada no, por el ¿sabes estilo. por qué? Porque al final la vida le regresó a su papá en búsqueda, aunque sea, lo llamó, lo buscó, le escribió una carta, una tarjeta, lo fue a buscar al trabajo, lo que fuese, pero se siente buscado y reconocido por ese papá, y ya solo eso es una reparación. Ah, ok, interesante. Estaba viendo yo por ahí en el internet que me salió en las redes sociales una entrevista que hacen en la calle, y un señor le preguntó a una niña: si hoy fuera tu último día, ¿a quién llamarías? Y todos pensaríamos que iba a llamar a su mamá o algo por el estilo, y dijo que llamaría a su papá. Y vino él y le preguntó: ¿y qué le dirías? Y ella diría: lo mandaría por un lado. O sea que Hay dolor, ¿ves? en tu último día de vida llamarías a tu papá para maltratarlo. Y él dijo que sí. Y entonces vino él y le preguntó qué había pasado ahí. Entonces ella medio le contó que pues nunca sabía, era mujer, que nunca le había interesado la vida de ella y que pues nunca lo había visto y nada que ver. Entonces el entrevistador hizo algo interesante, vino y le dijo: mira, voy a fingir que soy tu papá. Wow. Y le empezó a pedir disculpas y todo, y la niña empezó a llorar. Ay, Entonces significa que a pesar de que ella estaba como enojada, renuente al papá, pues estaba esperando ese momento. Y estaba esperando esa disculpa, esa reparación, ese reconocimiento de su error, de la falta de búsqueda, porque eso es abandono, no le podemos quitar el nombre. A veces hay abandono emocional y físico. Total. Y a veces, aunque el papá esté presente en casa, hay abandono emocional, porque el papá está siempre ocupado o le da la crianza a la mamá y él pues llega a leer la prensa, que está cansado, lo que sea, pero no se involucra, y entonces el hijo se siente abandonado emocionalmente. Cuando ella empieza a llorar, lo que pasa es que ella empieza a darse cuenta que su papá reconoce su dolor, que se da cuenta de ella, de su existencia, de sus sentimientos, y eso ya es reparador. Por eso llora, porque dice por fin. O sea, hay cosas que no se pueden explicar. A veces no se han puesto a pensar ustedes, a mí me pasa, ¿qué haría yo si esta persona que pues tal vez hizo daño, o sin el tal vez, obvio, si lo pensamos es por ello, se me pusiera enfrente y me dijera: hablemos, ¿qué harías tú? Pues yo pienso, quizás no podemos ni siquiera hablar, solo llorar, porque ahí hay dolor. Es importante que los papás tomen esa iniciativa también, ¿verdad? Ya que pues, muchas veces sí. yo creo que el hijo tal vez no toma la iniciativa porque cree que el culpable es el papá. Y en este caso, no importa culpables, ¿quién crees tú que debería tomar la iniciativa de buscar? Bueno, el papá. Pero si el hijo quiere, el papá, porque el hijo vino al mundo por el papá y el padre es quien se encarga de ese hijo, digamos, imaginariamente cuando nace, de todo, lo va a sacar al hospital, lo espera en el parto, todo, es el papá, que está antes, maduro, grande, adulto, maduro entre comillas, ¿verdad? Y el hijo depende de él. Entonces, la búsqueda es del padre. Sin embargo, si el hijo tiene inquietud y quiere buscar al padre por ordenar su historia, también es permitido, porque una relación es la suma de vínculos. Es yo te busco, tú me buscas, yo te saludo, tú me saludas, no importa quién, no estamos para eso. Claro, en los órdenes del amor llegó primero el papá, pero digamos que el papá va a ser un señor inmaduro, o un señor muy orgulloso, o un señor que no sabe cómo hacerlo, quitándole calificativos. Y el hijo, a través de su historia, ha recibido ayuda, es una persona espiritual, quiere hacerlo, pues que se acerque, qué belleza, está bien la búsqueda. Una relación es la suma de vínculos, es cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos miramos, es la suma, no importa quién lo haga primero. Y esto va también para el amor de pareja, ¿verdad? Para que no seamos tan cómodos y pensemos es que solo él tiene que hacer. No, esto es de dos vías. Qué bonito. Por acá dice: tengo una consulta, tengo una nieta de 6 años, la he cuidado desde su nacimiento, por asuntos de trabajo de mi hija y mi yerno. Al principio de sus años todo era normal, yo llegaba por ella y luego ella regresaba a su casa y así diario.
Los fines de semana ella los pasaba con ellos, pero de unos años para acá ella ya no quiere casi estar en su casa. Me cuesta mucho lograr que se quede a dormir allá y ya ni los fines de semana los quiere pasar con ellos. Algunas veces ella va contenta y pasa los días con ellos, pero la mayoría de veces quiere estar conmigo. Yo la cuido y la atiendo, pero no la llevo de paseo como ellos, pero ni eso quiere a veces. He visto la molestia y el dolor en ellos y más en mi hija, lo cual me hace sentir mal, pero no sé qué hacer. Le hablo a la nena y le explico. Le pido que me diga qué pasa para entenderla y ayudar, pero solo contesta que quiere estar conmigo. Yo vivo sola y soy mayor. En una ocasión le envié un mensaje de voz a su papá y le envió una nota de voz a su papá y le dijo que la razón era que yo estoy grande y que ella me ama, que él era importante para ella, pero yo más. ¿Podría por favor decirme cómo actuar y qué hacer para ayudar en esto? Muchas gracias y bendecido inicio de semana. Es la abuelita, qué linda. Qué linda. Es que y eso para el Día de los Abuelitos hagamos un programa así para ellos porque ocupan un lugar tan fundamental e importante en la vida de los nietos. Sí. Ellos reparentalizan, o sea, son papás 2 veces. Y en el caso de esta abuelita, ella es su mamá, simbólicamente, está Todo el haciendo tiempo. todo el rol de mamá. El corazón de esa nieta está respondiendo a lo que la abuelita ha sembrado y ha Claro. sido en la vida. Allí no hay mentira, ahí solo hay un vínculo estrecho. Y eso no es malo, gracias a Dios por esa abuelita y por esa ayuda que tuvieron estos papás. Ajá. Ahora, ¿cómo puede ella ayudar? Ella puede ayudar de la siguiente manera, siempre hablándole que sus papás son, digamos, María y Juan son tus papás, yo soy tu abuelita y te amo mucho, tienes 6 años, ¿verdad? Pero tu mamá es María y tu papá es Juan, y ellos también te aman mucho, sin obligarla, ni que ella sienta que ahora usted la está queriendo sacar del hogar suyo, ¿verdad? Y el trabajo de verdad corresponde a los padres, no a usted. Usted siga la amando y solo recuérdele que usted es su abuelita, que la ama mucho y que sus papás son tales personas, pero yo no le recomiendo niña. nunca que le diga, ahora te vas con tus papás. Ese es trabajo de los padres, que ellos tienen que hacer para atraer el corazón de esta nena a estar con ellos, porque quizás le ha faltado tiempo, compañía, cuidado, dulzura, actividades compartidas. Miren, los niños quieren estar con personas con las que se sienten bien y hay experiencias que quieren repetir. Entonces yo le preguntaría también a esos papás, ¿qué haces con esta nena? A los 6 años son totalmente juguetones, lúdicos, quieren hacer cosas. Por ejemplo, ahorita está una película infantil en el cine que yo quiero ir a ver, Toy Story, ¿verdad? Que la llevan, le dan toda la experiencia, le compran el popcorn, le compran algo de Woody o de algún personaje. Los niños recuerdan esas experiencias con alegría y quieren volver a vivirlo con las personas. Entonces, con ellos es enteramente meternos en el tiempo de ellos y a compartir experiencias. Quizás eso le ha hecho falta, por eso el vínculo está fortalecido con la abuelita, a quien ella ve como su lugar seguro, su mamá. Fíjense que yo conozco personas adultas que para ellas sus abuelitos son sus papás. Porque ellos es que miren, pues papá es quien hace el rol, no solo es quien el colegio, es quien hace el rol de llevar al doctor, de la lonchera, de compartir lo más pequeño. Por ejemplo, mi amor se comió su sanguchito con jamoncito, frijolitos, miel, lo que sea, porque sabe que llevaba en la lonchera. Exacto. No es solo que se fue a la lonchera a saber quién la hizo, yo no sé, pero saber esos detalles. El sentir el amor genuino. Si ¿verdad? jugaste hoy con Pedrito, su mejor amigo, conocer al hijo, y eso requiere tiempo. Y ¿cómo es la palabra? Involucrarse es la palabra. La palabra, involucrarse. Eso, tal cual, que se sientan parte de los niños, ¿verdad? O sea, que de la vida, del diario vivir de sus hijos. Ajá, que son importantes, ¿verdad? Quizás los papás, porque la abuelita pidió el consejo para ella, no para los papás. Bueno, abuelita, yo te felicito, te abrazo porque has hecho el rol de mamá. Y de papá, la has reparentalizado, y se ve que lo has hecho bien porque ella te ama y quiere estar contigo. Siempre ubícala, mi amor, su mamá es tal y su papá es tal, yo soy su abuelita y la amo mucho, y aquí siempre va a ser bienvenida. Pero recuerda, mi amor, que
tus papis son tal y tal. Pero acá nos menciona algo importante. He visto la molestia y el dolor en los papás. Ellos ¿verdad? tienen que resolver porque ese dolor les está indicando que hay una falencia, hay algo que no hicieron, pero todavía la nena tiene 6 años, esos papás son jóvenes, hay tiempo para reparar. Acuérdense que la personalidad se forma de 0 a 7. Ahorita todavía tienen un añito para ir en galope, ¿verdad? A ver qué pueden hacer para involucrarse con su hijita. Okay. Y yo daría gracias a la abuelita porque es la abuelita y ha hecho un buen trabajo, porque imagínense con quién estaría esa nenita. Sí, sí, totalmente. El tema acá es que ellos logren también como entender la posición, ¿verdad? Y que algo tienen que modificar en esa dinámica familiar para poder tener a la nena con ellos. Sí, totalmente, Sharon. Y una vez más, los órdenes del amor indican que abuelita va a contar que abuelita es abuelita. Ese es orden. Y que sus papás son María y Juan. Ese es orden. Ahora, el vínculo solo se puede hacer a través de la interacción. Y entonces, ¿a quién le corresponde agendar tiempo, sugerir actividades, hacer que a los papás? A los papás. Entonces, ese trabajo ya es de los padres, no es de la abuelita. Sí, y sobre todo que no existe esa molestia, porque si la nena se quiere quedar con la abuelita, que no se molesten los papás tienen que entender que ahí hay algo que tienen que modificar. Es que por el mismo orden del amor se molestan, porque ellos saben que ellos son los padres. Teológicamente ellos son los padres, biológicamente, espiritualmente ellos son, pero ¿qué pasa? Duele porque están viendo el fruto de su ausencia. O sea, no podemos pedirles que no se molesten. Está bien que se molesten porque esa incomodidad y ese dolor los puede hacer cambiar de dirección y tomar nuevas actividades, nuevas medidas, hacer una nueva agenda donde la nena esté incluida. Quizás tomar un trabajo de medio tiempo o solo uno trabajar. Lo más importante aquí es la nena. Fíjate, Sharon, que si ese dolor no se siente, se sigue igual. Claro, esa incomodidad va a hacer que surja el cambio necesario. Sí, y cuando pasa el tiempo ya tiene 12 y tiene 15 y se fue. La adolescencia. Y no la conocieron y la nena, yo estoy segura que está sintiendo abandono de sus padres. Porque ser. Cuando ella dice no quiero y solo ella, esa conducta está diciendo no porque tú nunca estás conmigo, no porque tú no te acuerdas de mí, no porque no te conozco, yo aquí me siento segura. Es un síntoma. Es una situación que se da y es interesante porque tiene solución y las dos soluciones son buenas, que siga amando a su abuelita y que se integre con sus papás. Aquí todo es bueno. Todo es bueno y está a tiempo también. Súper a tiempo, pero esos papás sí tienen que correr a galope y como darle vueltas, ¿verdad? Las piezas y poner de centro a la nena para que haya presencia de sus padres. En este caso, ¿qué le podría decir la abuelita? ¿Hablar con su hija, digamos, y comentarle de esta situación donde ellos tienen que accionar? O sí, con su hija sí puede platicar y le puede, como es su hija, a ella solita sí le puede decir, mi amor, yo he visto que te molestas cuando Marita quiere quedarse solo conmigo, nena, pero ¿qué vas a hacer tú para que ella quiera estar contigo? Yo veo que ella quiere estar conmigo, no porque yo te la quiera quitar, porque hay celos. Y eso es normal, que hayan celos, sino porque no pasa tanto tiempo contigo. ¿Qué van a hacer con Pedro, verdad? O quieren que las cosas sigan así, porque yo desde aquí feliz de tenerla, pero me doy cuenta que los papás son ustedes y yo te pido que no te enojes conmigo, ¿verdad? Yo era mucho a Marita. Y que escuche el programa también para que sí, y los papás quizás necesitan una orientación psicológica, no porque estén mal en su mente, sino porque están desordenados y sus prioridades están siendo otras y tal vez no están viendo que tienen una nena que es una prioridad y la delegaron a la abuelita, ¿verdad? Había un nene que su abuelita esporádicamente lo cuidaba, y bastante seguido, pero era esporádico, la mamá siempre lo cuidaba. Y cuando la mamá llegaba por él, le decía, la mamá, ya vino tu mamá, vámonos mi amor, y él le decía, no, mi mamá es fulanita, o sea, la abuelita. Y esta mamá sentía celos, esto es natural. Y la abuelita sabiamente le decía, mira, Pedrito, yo soy tu abuelita, tu mamá es tu mamá, o sea,
ordenarlos, pero yo te amo mucho y aquí te espero la próxima vez. Vamos, dale un besito a tu mamá, por ejemplo, ¿verdad? Este nene era más pequeño, pero el nene aprendió a manipular porque sabía que la mamá reaccionaba, le conocía el lenguaje corporal, ¿verdad? Que se molestaba. Entonces cada vez se lo decía, no, mi mamá es... Ay, sí, los niños son una maravilla, ellos saben todo el comportamiento. Tremendos. Son tremendos. Sí, son preciosos. Por aquí son preciosos. nos están preguntando el contacto de Claudita para hacer alguna cita, ¿verdad? Pueden llamar, bueno, escribir directamente al 4079-2487. Ahí le dejan mensajito y en cuanto ella se libere va a poder responder para que puedan hacer también su cita al 4079-2487. Otro caso, hoy casos así muy específicos. Buenos días a todos. Me encantan los casos. En el morning, excelente tema. Yo tengo una consulta, dice, en mi caso, mi papá estuvo ausente y cuando estaba todo el tiempo fue de regaños y maltrato verbal. Ahora ya de grande ha cambiado, utiliza demasiadas palabras de cariño, algo que jamás hizo. Yo no creo en su cambio. La razón es que dentro de la familia hay una media hermana a la que siempre trato con indiferencia o como que no existiera. Entonces el cambio que muestra no es parejo, pues no lo aplica con ella y obviamente con sus hijos. Yo trato de creer en su cambio, pero este trato incongruente con unos y con otros no me permite dar apertura a aceptar que su cambio es real. Entonces siempre tengo esa espina, si su cambio es porque ya es de la tercera edad, y pues al final creo que todo padre llega a entender que los únicos que pueden cuidarle en la vejez son los hijos, aunque no se lo haya ganado. ¿Qué puedo hacer para entender bien la situación? Complejo, sí, porque ella está pensando que su papá tiene interés, por eso la trata ahora de diferente manera. Miren, el proceso del cambio es real, ¿verdad? Si no existiera la psicología, si no existieran las historias de la Biblia, donde hay cambios en la personalidad y en personas que eran malas, digamos, hacían conductas malas y se convierten después en personas correctas. Yo pienso que ella tiene toda la razón en ser desconfiada porque tiene una historia de dolor. Es hombre, perdón. Es hombre, él, porque lo trataba feo, porque le decía palabras horribles. Yo le diría que a él le conviene hacer un proceso donde pueda sanar esas heridas de cuando fue creciendo. Quizás dentro de esa sanidad donde él pueda honrar a su papá, y eso es recibir la vida y aceptarlo tal cual es con su trato áspero, ¿verdad? Y ahora con su bondad y decir, bueno, ese es mi papá el que cambió, pueda él darle la credibilidad que toda persona merece tener. Y eso no es ser ingenuo, sino que una persona puede cambiar. Si no, no estaríamos aquí en el morning apostando por esto. Le daría, si él sanara esa parte, podría darle la oportunidad de creer, y al final, si tu papá está queriendo una ganancia secundaria, como tú lo estás sospechando de que lo cuiden cuando él sea mayor, y tú quieres hacerlo, bien por ti, 1000 bendiciones para ti, y si quieres no hacerlo, también estás en tu derecho. Nada te puede apartar del sí o del no, solo tu proceso personal, pero eso no lo vas a saber si no comienzas a trabajar eso hoy. Es una historia compleja porque cómo borramos en este hijo las ausencias y el maltrato verbal. Vemos un corazón herido de un hijo. Por acá dice, muchas gracias por estos temas, pero ¿qué pasa si no pude sanar y papá ya no está en este plano? Bueno, siempre puedes sanar aunque ya no esté en este plano. Puedes nuevamente, así como el ejemplo que puso Danilo de la persona, era una presentadora o el reel que viste, ¿verdad? Sí, era de un entrevistador, señor que entrevistó a una jovencita en la calle. Era un entrevistador, así como él hace el lugar del papá y la niña empieza, o la joven empieza a llorar, ahí sana ella, empieza a sanar. Entonces, en los procesos de psicoterapia, aunque
la persona ya haya fallecido, hay oportunidad de sanar a través de técnicas, digamos, parecidas a lo que tú describiste, Danilo, pero diferentes, ¿verdad? En donde se les puede escribir una carta a los padres fallecidos, el ejercicio de la silla vacía, que es un poco lo que tú explicas, donde nos imaginamos que la persona está allí, le podemos decir, y de verdad el corazón sana, porque lo que pasa es que todo ello está encapsulado, está ahí adentro, tiene que evacuarse, salir, evocarse, para que haya sanidad en tu vida presente, en la relación ya no, porque él ya no está en este plano, como tú lo dices, pero en tu mente y en tu corazón, como una consecuencia, o sea, en las emociones, va a haber más paz, vas a vivir más tranquila, vas a poder dejar ir esa historia, vas a poder decir, bueno, mi papá fue así, pero ese es mi papá, o fue mi papá, y gracias a él yo estoy aquí, porque imagínate, si tú hoy tienes un hogar feliz, o tienes un novio que te ama, tienes hijos, no sé, tu vida familiar, estás gozando de este clima así nubladito, tienes tantas posibilidades porque estás viva. Esa vida viene de tu papá, entonces, qué bien. Eso se puede agradecer, aunque ellos ya no estén en esta tierra. Y mi recomendación para ti, con mucho cariño, es de que disfrutes tu vida, pero uno de verdad no puede disfrutar la vida cuando anda con rencores ahí guardados. Por eso te digo, sí, incluso una terapia podría ser ahorita, si tú cierras tus ojitos y tuvieras enfrente a tu papá, ¿qué le dirías? Ay, qué belleza. Aquí me encanta porque tal cual lo estoy sintiendo, están todos poniendo mucha atención. Sí. Muy cautelosos. Y justamente por acá dice nuestro amigo, muchas gracias por leer mi mensaje. Y aprovechando, qué bueno que lo preguntas porque yo justo lo quería, pero ya se me había olvidado. Dice, ¿qué opinas sobre la terapia denominada constelaciones familiares? Bueno, ¿qué opino yo? Que es una terapia muy útil en los órdenes del amor y que la pueden hacer con personas certificadas en ello, ¿verdad? Que ustedes sepan, miren, pregunten, que estén certificados en esta terapia. Es muy bonita y les puede sanar, pero también el hablar de la historia, el reconocer su propio dolor, por ejemplo, él, qué palabras te decía, cómo te hacía sentir, no es ser rencoroso ir al pasado, pero sí, aquí les he dicho anteriormente que casi todo lo que nos duele hoy es un detonante a algo que vivimos cuando éramos niños, ¿verdad? Ese abandono que sentimos hoy, quizás tu papá no estuvo, o quizás tu papá estuvo, pero ausente emocionalmente. Y hoy ese abandono de un novio, por ejemplo, puede hacerte sentir ese mismo dolor. Entonces, ¿a qué vamos? O a detonar es como a pinchar en el mismo lugar y que te vuelva a doler. Y ir hacia atrás, a ese orden y a reconocer esas heridas, porque cuando somos niños necesitamos seguridad, ¿verdad? Necesitamos que nos complazcan en nuestras necesidades materiales, bueno, seguridad, y necesitamos amor, necesitamos pertenencia, ¿sí? Necesitamos inclusión, necesitamos reconocimiento. Si un papá estuvo ausente, por ejemplo, este reconocimiento es muy poco brindado al niño porque no hay quien se fije en él, ¿verdad? Vamos a ir al tema de la nena de 6 años. Si los papás no están, ¿quién la reconoce? ¿Quién le hace la fiesta? Hoy sacaste esto, abuelita. Hoy trajiste tu trabajo, lo vamos a pegar aquí. La está reconociendo, es la abuelita. Entonces, estas carencias son las que tenemos que trabajar en la terapia, ¿verdad? Y lo lindo es que cuando somos grandes, cuando somos adultos, nosotros somos los responsables en sanar nuestra historia. Ya no le toca a nuestro papá y a nuestra mamá porque o algunos ya fallecieron, u otros no van a llegar a la conciencia que tú tienes, porque tal vez su modelo autoritario no se los va a permitir y ya no los vas a cambiar, pero tú sí puedes cambiar tu historia. Tú sí puedes hacer algo con ese dolor que tú tienes. No te conformes, lucha por ser feliz y por vivir tranquilo. Lucha por ello. No te conformes y no te rindas. Mientras haya vida, hay esperanza de sanar si tú quieres. También lo más importante es que el joven que si en algún momento tiene problemas o tuvo problemas con su papá que ya falleció,
que él se hable consigo mismo y que trate la manera de quizás no repetir la misma situación de forma inconsciente. Ujú. Y eso es importante que haga lo que tú decías, que era que él mismo sane y que él mismo perdone y que él mismo haga su plática con su papá para poder sanar. Sí, y lo puedes hacer también acompañado de alguien, ¿verdad? Que te contenga, que te guíe, porque para eso alguien me escribió ayer, zapatero a tu zapato, porque yo estaba diciendo algo de nutrición. Y me lo contestó muy bien, sí, tiene razón. Entonces, dejarnos orientar y acompañar de personas que tienen, pues, el conocimiento está muy bien. Y tú tienes razón, Danilo. Si no sanamos, lo más probable es que se repita, aunque no querramos, la misma historia. Ujú. Y una persona puede no repetirla cuando es consciente, se ha curado su corazoncito, pero además decide hacerlo diferente. La tendencia más fácil va a ser hacer lo mismo porque es lo que aprendimos como modelo. Esto es como un bote de chicles, me lo estoy imaginando, esos de los niños que tú le apachas y sale un chicle, y le apachas la bombita del chicle, ¿verdad? La pecera donde metes los chicles de bolita, es nuestro cerebro. Ahí están todas las experiencias y eso es lo que hay allí. Ujú. Entonces, cuando apachas, ¿qué va a salir? Un chicle de color rojo. O sea, solo eso puede salir. Ujú. Pero si limpiamos, botamos esos chicles y ponemos nuevas cosas, sanidad, ahora apachas y va a salir perdón, comprensión, va a salir aceptación de mi Ujú. situación, ¿verdad? Esta honra de que hablamos y esto es bueno. No sé si se comprendió el mensaje de los chicles, pero a mí me gustan esos, ya saben cuáles son, Sí, ya sé, ajá. esos botes de chiclitos. Que habían en los centros comerciales. Exacto, que Ajá, metes una son ficha de un ajá, quetzal. sí, Sí. ajá. Sí, te Todavía hay en captamos. algunos. ¿Qué iba a decir, Danilo? También es muy importante que los jóvenes, cuando lleguen a una conciencia, digamos, madura, puedan entender también que hay veces que los papás no suelen ser tan maduros o digamos que no pueden Que ser... tengan la apertura. Aparte de eso, que tal vez el estudio que han tenido los papás como tal no les ha permitido que ellos logren madurar de una manera y tengan conciencia de la situación en la que están viviendo y tal vez ellos ni siquiera se imaginan ni saben que tienen que disculparse. Entonces que el joven o que el hijo pueda entender eso y que sepa que su papá, no lo quiero decir de esta forma, pero mi papá tiene una ignorancia que ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando, entonces que no se perjudique por eso y que simplemente perdone él y que cierre ahí el... Mira, qué importante tema. lo que dices, Danilo, porque al final el adulto es el responsable de su salud mental también, ¿verdad? Es una decisión. ¿Saben cuándo sanamos? Cuando el dolor es tanto que ya no queremos vivir así, porque nos amargamos o porque andamos peleando con toda la gente, irritable, o porque la gente nos empieza a huir y a dejar solos, porque somos espinosos, Problemáticos. tóxicos. Entonces empezamos a sentirnos, pero ¿por qué no nos invitan? ¿Pero por qué yo no estoy aquí? ¿Por qué no? Pues no. Entonces es ahí donde decís, algo tiene que cambiar, porque me está pasando esto en el trabajo, con las novias, con todos. Y yo internamente me siento amargado, porque la amargura, la raíz de amargura se siente, el dolor se siente, la tristeza, el desánimo, ya no quererte levantar, empiezan los procesos de depresión y de ansiedad y de aislamiento como un síntoma de lo mal que nos sentimos. Nos volvemos, o puede sentirse ermitaño, ¿verdad? Y entonces se va encerrando en su propio dolor. Sí, porque ¿verdad? es la respuesta normal del depresivo, Ujú. ¿verdad? Aquí el refrán de lamer las heridas, no queremos que nadie nos mire, si no somos víctimas, ¿verdad? Si no nos gusta la postura de victimización, nos aislamos a llorar solitos y eso está bien, un tiempito, un sábado, Pero un no domingo, siempre. pero no por meses, no crónicamente. Y creo que todos lo necesitamos, ¿verdad? Yo recientemente, en el mes de febrero, tuve una caída corriendo y me golpeé, por ejemplo, y me golpeé mucho. Ese sábado y ese domingo pasé llorando. Bueno, ese ratito está bien, pero ya está bien, pero ajá. ya cuando me pude dejar ver, porque estaba bastante, fue una caída en la carrera, ya me presenté a todo, pero yo ya había llorado, ya había... ¿verdad? O sea, esos ratitos son Pero está bien normales, sentirse así. sí. Ujú. Pero si yo me hubiera quedado así un mes,
eso ya no es normal. 15 días ya no es normal, ¿verdad? Sí, es como en la carrera de la vida, que a veces nos caemos y está bien detenernos, ¿verdad? Es como sobar la herida, o sea, ese moretón que tenemos de repente, como el caso de tu caída, pero luego retomar ya con más aire y con más ánimo y seguir adelante. Por acá dice, este mensaje es para toda la familia del Morning. Si estás dudando de buscar ayuda psicológica, te aseguro que es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Cual sea tu situación, no lo dudes, porque es una oportunidad que te das para mejorar o liberar y sentirte bien. Yo voy en mi proceso con Claudia. Ay, qué bonita. Y la recomiendo al 100% porque es una gran profesional. Bendiciones, familia del Morning. Bendiciones, mis queridos Sharon y Danilo. Un fuerte abrazo para los tres. Qué lindo. En esta mañana, alguien que ya está recibiendo ayuda en este proceso, y justamente era lo que les iba a decir. Hoy por hoy tenemos muchas herramientas para poder sanar, ¿verdad? Si estamos en conciencia y queremos evolucionar y quitarnos esa piedra del zapato, creo que ese es un regalo que tenemos, muchísimas herramientas, ¿verdad? Hay una de ellas, como bien lo dice nuestra amiga, los especialistas, y en tu caso, ¿verdad? Poder apoyar, guiar para liberar, porque de esa forma podemos ver con más compasión a nuestro alrededor. Alguien me decía, no está amargado, lo que pasa es que tiene muchas ausencias, mucho dolor. Entonces empiezas a ver a las personas ya con compasión. Sí, sentirse solo o estar solo es de los dolores más grandes, ¿verdad? O sentirse abandonado dentro de los dolores psicológicos es el número 1, el abandono. Lo lindo de la terapia es que, a ver, vamos a aclarar, es una hora donde el terapeuta se dedica a escucharte a ti, ahí no entra la persona. Por ejemplo, ahí no te contaría que se cayó, no, eso no vaya, es tu tiempo. Solo si es pertinente para ti que ella te cuente que se cayó porque tú te caíste similar, para que te sientas acompañada, lo va a hacer, si no, no. Pero al mismo tiempo te va a hacer una devolución como para arreglar lo que internamente observa que está desequilibrado, y tú te vas a sentir mejor. Y cuando es necesario, también se hacen pruebas psicométricas como de personalidad, como de ansiedad o depresión, y entonces allí es como un examen de sangre, les explico yo, allí sale cuántos glóbulos, cuánto, ¿verdad? Como hace el doctor, solo que el psicólogo te va a decir, tienes este nivel de depresión, vamos a hacer estas actividades y lo vamos a tratar por tal tiempo. Y tú vas a ir viendo resultados adentro de ti. Quizás la gente se da cuenta en los 3 meses siguientes, y no importa si no se da cuenta, tú vas a estar más consciente de tus reacciones. Por ejemplo, una persona que tiene falta de control de impulsos, eso es la gente que tira las cosas, aunque se enoja, que se mata a las puertas. Y entonces, bueno, se estudia ahí por qué, cómo fue su historia y demás, pero te da herramientas. Cuando usted siente fisiológicamente que se va a enojar, que ya va a tirar todo, retírese, respire, te va dando herramientas, es decir, de verdad que te llevas una cajita y te dice, repáselo todos los días, porque en el momento que le venga esa falta de control de impulso no le va a salir naturalmente. Si usted lo repasa a diario, bueno, al otro día que llegas, ¿qué has hecho de lo que te dejé? Y así, por eso es que es un proceso. Es algo que ocurre, que desde la primera sesión el paciente se siente mejor. ¿Por qué? Porque fue escuchado. Totalmente. Desde la primera. Sí, y he escuchado de una manera muy profesional, porque a veces dicen, no, es que yo me desahogo con mi prima, yo me desahogo con mi amiga, yo me desahogo con mi vecina, pero realmente esa no es una forma profesional. Pero bueno, ahí les dejamos la recomendación, y nos estaban preguntando tu número nuevamente, Claudita, 4079-2487, para que puedan escribir directamente. Ella, en cuanto pueda, les va a responder. Porque es la importancia de que, está bien, podemos hablar con la prima como una amiga, como alguien que nos va a escuchar y que en muchos de los casos se va a poner de nuestro lado, porque nos quiere. Pero de ahí no va a pasar. Sí, pero el psicólogo no se pone de tu lado. El psicólogo te escucha, y cuando tiene que ver y decirte algo que en tu conducta te está dañando a ti porque lo haces, te lo va a decir también de una manera profesional, y te va a decir tus rasgos indican esto de ti, etcétera, porque tiene la capacidad de poder definir esas situaciones, y aunque hay empatía y te comprende y te aprecia, no se va a poner de tu lado y no tiene miedo de que tú te enojes de lo que te va a decir. Exacto. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y que la psicología es una ciencia
que si bien está entretejido por diálogos, no es tan solo el diálogo. Ok, perfecto. Nos preguntan si también haces terapias virtuales o solo presenciales. Es que mi hijo trabaja mediodía y a veces todo el día, entonces preguntan por acá. Sí, ambas modalidades. Ok, perfecto. Gracias, Claudita. Definitivamente te agradecemos de corazón, porque hablar de papá es hablar de una de las relaciones más profundas, más importantes y complejas de la vida de una persona, definitivamente. Y yo creo que cada historia es distinta, pero hoy se dejan como ciertos matices también para sanar esta relación, y no siempre significa una reconciliación inmediata, sino comprensión, aceptación y sobre todo paz, calma, ¿verdad? Sí, y la reparación, no se esperen un love story, una historia de amor solo porque se encuentran y de aquí adelante fuimos felices. No, las relaciones son procesos vinculares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo me tratas hoy? Si me devuelves mensajes, si me llamas, yo te llamo. Y a veces hay que conquistar ese corazón, como lo hacen con una novia. Conquistar el corazón del hijo es estar presente, es ser persistente, es no abandonar, es no sentirse triste, porque a veces cuesta conquistar un corazón que ya está herido. Toma tiempo, toma espacio, toma mucho amor, la verdad, y mucha humildad. Y entonces a veces los hijos no se relacionan con los padres, no porque, no sé, podría decir, no es porque no los amen, puede ser, lo más seguro es que sí, y tienen necesidad de ese amor, sino porque están heridos. Y recuerden que siempre tenemos o deberíamos decidir escuchar el corazón de nuestro hijo. No escuche sus palabras, escucha su corazón. Qué bonito. Bueno, aquí los dejamos entonces con esa reflexión, y pues obviamente esa sanación empieza no afuera, sino empieza adentro de nosotros, así que les dejamos la invitación. Y solo quería cerrar con algo también respecto a las constelaciones familiares, lo que decía Claudita, busquen a las personas certificadas, pero también yo les agregaría algo, con quien ustedes sientan, porque siempre hay un sexto sentido, algo que nos hace vibrar, y hay personas que decimos, con ella sí, o con él sí, ¿verdad? Aunque tenga todos los certificados del mundo, pero a veces no va a fluir. Eso tienes tú toda la razón. Está científicamente comprobado que el éxito en la terapia es la relación del paciente con su terapeuta. En un 75% Imagínense que solo que te caiga bien y que tú digas, me siento seguro, a ella o a él le puedo decir esto y no me va a juzgar, porque esto nunca se lo he dicho a alguien. Ya hay éxito. En el momento que tú vas tanteando y pasa un mes, por decirlo así, no sé si está bien la palabra, pero vas como probando. Eso es bien chapín, Claudita, así que no te preocupes. Y no surge. Ajá. Pues estudia, pues, y terapeutas. Ayer estaba escuchando que ahora hay una cantidad de números de colegiados enormes. Yo soy 245. y si yo les contara, sigue preparándose y sigue estudiando, pero sí es importante, porque yo sé que hoy por hoy también ya se puso de moda lo de las constelaciones familiares, pero también he visto ahí algunas cosas que no me cuadran. Entonces, desde acá les pido que investiguen y que sientan. Si les cuadra, pues está perfecto, ¿verdad? Con todos los terapeutas que existen, y pues por acá tenemos a una que nos da muy buena energía. Tan linda, gracias. Gracias, Claudita, que tengas una excelente semana. Igualmente para todos ustedes, querida audiencia. Sharon y Danilo, gracias por este espacio, me hace feliz. Gracias, familia hermosa, gracias por abrir su corazón, y todo es perfecto, todos vamos a sanar si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. Besos, abrazos y apapachos. El Morning.